Buenos días a todos. Hay una forma de pensar muy común en muchos creyentes, en que ese desglose que existe entre los salvos y los condenados, los salvos van al cielo, que es un lugar maravilloso, pero básicamente igual para todos, los que están allí, claro, y que los que son condenados se van al infierno también es un lugar igual para todos, como si estuvieran bajo el fuego del infierno a la misma temperatura. Esto sería una forma de pensar correcta respecto a la justicia de Dios, un Dios que juzga al ser humano por sus obras y que va a galardonar a aquellos que han creído en Cristo y que durante su vida han hecho obras buenas, han sido fieles incluso en la persecución e incluso en la muerte, respecto a otros que tuvieron vidas más sencillas, quizás no fueron tan fructíferos en buenas obras, ni han padecido persecución de ningún tipo. Van a estos y los primeros participar de las mismas glorias y bendiciones en el siglo venidero, en ese cielo, en esa vida futura de la eternidad. ¿Sería Dios justo si así fuera? Y por cierto también, sería justo que una persona que, bueno, no creyó en Jesucristo, pero no fue, digamos, una mala persona, no hizo grandes males, comparado con un criminal, un asesino despiadado que ha matado a gente, a niños y ha hecho grandes maldades, o ha sido también quizás no necesariamente un gran criminal, pero sí ha sido un gran enemigo de Dios que ha luchado contra Dios para que la gente no crea en él, va a ser castigado de la misma manera que el primero. ¿Sería justo Dios si hiciese eso? ¿Qué nos dice la Biblia al respecto? La Biblia da tarifa plana, por así decirlo, a los redimidos y tarifa plana a los condenados, de tal manera de que ambos van a o gozar lo mismo o sufrir lo mismo. Pues definitivamente no. Esa no es la forma en la cual Dios va a ejercer su justicia sobre la humanidad. Definitivamente hay un gran abismo de diferencia entre ir al cielo e ir al infierno. Aunque la gloria del creyente que ha ido al cielo como por fuego sea muy pequeña, de todas maneras va a estar en el cielo, por la eternidad en la presencia de Dios. Y por lo tanto, eso ya es algo bastante importante y bastante bienaventurado. Y el otro caso, por supuesto, también vemos lo mismo, que sí, es verdad que va a haber personas que no van a tener ese castigo y ese juicio en el infierno, no va a ser tan duro para ellos, sin embargo, estarán separados por la eternidad de Dios. O sea que, aunque esas diferencias existan en base a las obras realizadas, buenas y malas en este mundo, pues también va a ejercerse una justicia y no va a haber ninguna tarifa plana de una uniformidad de condiciones para los salvos ni para los condenados. Vamos a ver que en la Biblia se establecen dos juicios. Y aquí también puede llevar a algunos creyentes quizás a sorprenderse, porque muchos piensan de que, bueno, yo ya soy salvo y Jesús me ha perdonado mis pecados, pasados, presentes y futuros. Y claro, cuando yo parta de este mundo, iré a su presencia. Y la pregunta es, ¿puedes tú esperar de que Dios no te va a juzgar? ¿Que ya porque eres salvo ya has escapado del juicio de Dios? La respuesta es un rotundo y contundente no. Los creyentes tendrán el tribunal de Cristo. Y los que nunca quisieron creer en Jesucristo tendrán el juicio final, donde serán juzgados según sus obras. Obviamente todos se perderán, sí, ciertamente todos serán expulsados al lago de fuego, arrojados allí, pero, sin embargo, no todos van a recibir el mismo castigo. Unos menos y unos mucho más, de acuerdo a lo que han hecho en este mundo. Por lo tanto, ni el incrédulo, ni menos el creyente tampoco, tiene que pensar de que ya el juicio para él terminó. No, la justicia de Dios se va a ejecutar. Si hay una persona que en este mundo no escapó a la justicia humana, pese a haber sido un gran criminal,
no va a escapar a la justicia divina, para nada. Pero también tenemos que tener cuidado los que somos creyentes, los que creemos en Cristo, tengamos mucho cuidado porque tampoco podemos dormirnos en los laureles y pensar de que ya que somos salvos, pues no vamos a recibir juicio de Dios. Hay el juicio final para los condenados y el tribunal de Cristo para los que son salvos. Es decir, que vamos a ser juzgados según nuestras obras que hayamos hecho en este mundo, lo cual eso nos debe de motivar a no descuidarnos, como vamos a ver a lo largo de este mensaje. Bien, vamos a ver sobre estos dos juicios. Jesús habló sobre el juicio de las naciones en capítulo 25 del Evangelio de Mateo. Vamos a ver lo que dice este pasaje, es un pasaje un poquito largo, del verso 31 al 46. Dice así: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones. Y apartará a los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me vestisteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo, que en cuanto lo hicisteis a uno de estos hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo, que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Aquí vemos pues que en el pasaje aparece como si estuvieran en un solo escenario, pero realmente hay una distinción temporal entre un juicio, el de las ovejas, y el juicio de los cabritos. Va a haber una distinción temporal. Y eso lo vemos en el capítulo 20 de Apocalipsis, cuando se relata este asunto sobre el juicio final. Ya el juicio de las ovejas, es decir, de los redimidos, ya se efectuó, que vendría a ser el tribunal de Cristo, y el juicio de los que van a ser condenados está por celebrarse, que es ese juicio que se menciona en el capítulo 20. Vamos a ver qué es lo que dice. Dice: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Tomen nota aquí, que aquí está mencionando que hay varios libros, hay libros que fueron abiertos. Y luego va a mencionar a otro libro que es también fundamental. Dice: y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Fíjense, aquí es un libro muy importante que se distingue de los otros libros que están dedicados a las obras realizadas por los seres humanos, y este libro es el libro de la vida. ¿Qué tiene por contenido este libro de la vida? Solamente es un listado de nombres. Ahora vamos a ver por qué. Dicen: y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Aquí está claro lo que significaban, o lo que, mejor dicho, lo que contenían estos libros.
Dice, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Es decir, que el libro de la vida es el libro que contiene el listado completo de todos los redimidos. Si en el juicio se ve que esa persona no está en ese libro, va a ser condenado. Pero en los libros, en ese grupo de varios libros, están las obras. Y allí es donde se modula la justicia divina para castigar en mayor o en menor grado a las personas de acuerdo a las obras que hicieron en este mundo. Eso es lo importante. Bien. ¿Qué podemos decir pues entonces de esa idea inicial que mencioné, de esa tarifa plana para los redimidos y esa tarifa plana para los pecadores, perdón, para los condenados? ¿La Biblia dice eso? ¿Dice que va a ser así? ¿O dice lo contrario? Dice que no va a ser así. Bien, vamos a ver qué es lo que dijo el Señor y también en dos oportunidades para poder encontrar esta realidad. Fíjense lo que dice Lucas capítulo 10 del verso 13 al 15. Dice, ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, que si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotras, tiempo ha que sentadas en silicio y ceniza se habrían arrepentido. Por tanto, en el juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que hasta los cielos eres levantada, hasta el Hades serás abatida. ¿Vemos? Pues que no es lo mismo lo que va a pasar a Corazín y a Betsaida. Tiro y Sidón van a resultar menos castigados que estas dos ciudades. ¿Y por qué? ¿Cuál es la diferencia entre unos y otros? Que ni Tiro ni Sidón tuvieron en esa época a Jesús en sus territorios, predicando y haciendo milagros. Sin embargo, Corazín y Betsaida sí tuvieron al Hijo de Dios, al Mesías, Dios hecho carne con ellos. Y sin embargo, no creyeron. Por lo tanto, el grado de revelación que tuvieron unos fue muy diferente al que tuvieron los otros. Y eso también es importante para Dios. Y esto nos va a llevar a un tema que luego no lo voy a hacer hoy, sino más adelante, sobre las personas que son salvas o las que nunca oyeron del Evangelio ni de Jesucristo y cómo Dios los va a juzgar. Allí vamos a hablar sobre estos puntos y vamos a tocar alguno de estos que acabo de mencionar. Pero vean lo que dice Lucas capítulo 12, verso 47 al 48. Dice lo siguiente. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocer hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco, porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Por lo tanto, es del todo evidente que el grado de revelación es fundamental para modular el castigo de Dios. No es lo mismo una persona que conoce a Cristo y conoce del Evangelio o que conoce de la ley de Dios a través de la Biblia y aún así quiere rechazar a Jesús y sigue obrando fuera de la voluntad de Dios y fuera de sus mandamientos. ¿Qué va a pasar? No va a ser lo mismo que aquel que, bueno, imaginémonos pues a un no contactado de la Amazonía, esas personas que no han tenido ninguna, ni ahora existen no contactados en este mismo momento, no sabemos el número exactamente, la selva amazónica es tan grande que hay mucha gente que puede vivir totalmente aislada de la civilización humana, están en la edad de piedra, no saben nada del Evangelio, igual hay una ley en su corazón y en su mente sobre el bien y el mal, eso ya lo mencionaremos en otro momento. Pero el hecho está que no va a ser lo mismo el juicio para esa persona que hizo mal
que para aquel que sí sabía que las cosas eran malas porque tenía la revelación de Dios, tenía el acceso a través de su cultura y su civilización a lo que Dios había ordenado y a el conocimiento sobre Jesucristo y su evangelio. Esas personas que han tenido esa gran ventaja en la vida de conocer sobre Jesús y sobre su palabra, van a tener, por lo tanto, una mayor responsabilidad al haber rechazado a Jesús, y en su vida de pecado van a ser más responsables que la vida de pecado de aquel no contactado de la Amazonía. Eso va a suceder. A unos se les dio mucho y a otros poco. Van a ser azotados ambos grupos, evidentemente. Que el pecador va a ser castigado por su pecado, pero no va a ser lo mismo aquel que no tenía directamente la orden de Dios de que eso es pecaminoso que aquel que sí la conoció y sin embargo pecó. Entonces, eso va a ser muy diferente. Bien, vamos a continuar entonces. Bien, ahora, ¿cómo se celebrará ese juicio final para los pecadores? Que habla el capítulo 20 de Apocalipsis y que menciona también Jesús en su Evangelio. ¿Cómo se celebrará? Imaginemos cuántos serán los perdidos a lo largo de toda la historia. Deben ser varios miles de millones de personas. Y si todos se hicieran uno por uno, ese juicio tardaría un tiempo considerable, un tiempo muy, muy grande. Ahora bien, claro, uno diría, sí, bueno, Dios tiene todo el tiempo del mundo, o sea, Él puede demorarse muchísimos años en hacerte este juicio y a cada uno le tocará pues en determinado momento y se acabó. Pero la Biblia no nos señala eso, sino nos dice que va a ser no un juicio en serie, sino en paralelo, es decir, que van a haber muchos jueces. ¿Y sabes qué? Aquí te puedo dar una idea de algo que te puede sorprender. Y esto es bíblico, no me lo estoy inventando yo, ahora vamos a ver los pasajes que lo sustentan, que de esos jueces que van a hacer ese juicio, no solamente a seres humanos, sino incluso a los ángeles, uno de esos jueces eres tú. Tú no vas a estar tocando arpa sentado en una nube o jugando a la petanca en el paraíso y haciendo el ocioso. No, no. Está diciendo que vamos a hacer muchas cosas y entre ellas, una de las funciones que vamos a desempeñar, aunque nos parezca sorprendente, es que vamos a ser jueces y vamos a juzgar a seres humanos y a ángeles inclusive. Ahora, esto que estoy diciendo es una barbaridad, vamos a ver. Ahora vamos a ver cómo los redimidos, no solo del nuevo pacto, no solamente los que parten a partir de la venida de Jesucristo, sino incluso los del Antiguo Testamento, los del Antiguo Pacto, que han sido redimidos por Dios por su fe, también van a ejercer de jueces. Vamos a ver un pasaje que nos va a señalar por parte de Jesús de quiénes podrían ser esas personas que van a ser de jueces en el Antiguo Pacto, en el juicio venidero del Antiguo Pacto, perdón. Fíjense lo que dice Lucas 11 del verso 31 al 32. Dice, la reina del sur se levantará en el juicio con los hombres de esta generación y los condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y aquí más que Salomón en este lugar. Noten, está hablando de la reina de Saba que fue a visitar al rey Salomón. Dice que esta mujer tuvo la fe de ir a ver la sabiduría que Dios le había dado a Salomón, y en esa fe que tuvo la reina de Saba, Dios la consideró justificable, como fue Abraham justificado solamente por su fe. Y dice que ella va en el día del juicio a juzgar a muchos de la generación del siglo I por causa de su fe que tuvo en su momento. Ella será una de los jueces. Y luego dice el verso 32, los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán porque a la predicación de Jonás se arrepintieron y aquí más que Jonás en este lugar. Y verdaderamente tiene toda la lógica del mundo. Los habitantes de Nínive, cuando fue Jonás, luego de haber pasado su percance de su ida a Tarsis, haber sido arrojado al mar y luego haber estado permanecido dentro de un pez durante 3 días y ser arrojado a las playas, supongo, más cerca de Asiria, pues él va a la ciudad, predica, da su aviso de advertencia por parte de Dios
y los ninivitas, en lugar de mandarlo a freír espárragos, creyeron en él, se arrepintieron y hicieron un ayuno para que Dios les perdonara y no emitiera su juicio sobre ellos. Y sin embargo, Jesús, estando en esas ciudades de Judea y de Galilea, está predicando, está haciendo milagros, y mucha de esa gente no quiere creer en él. Entonces él dice, esa gente que en el Antiguo Testamento, en el Tanaj, habla de cómo tuvieron fe y se arrepintieron, pues esa gente en el día del juicio les va a juzgar a estos del día de hoy que están siendo incrédulos con Jesús. Increíble, ¿no? Gente del antiguo pacto, redimida por su fe, va a estar presente en el juicio de Dios y va a juzgar a aquellos que rechazaron a Jesús. Pero ¿qué pasa con nosotros, con los que somos del nuevo pacto? Pues también, fíjense lo que dice Pablo, y esta aquí es categórico, contundente, en 1 Corintios capítulo 6, verso del 1 al 3. Dice, ¿osa alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? Fíjense lo que dice ahora. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Aquí, con toda claridad, está señalando Pablo que los creyentes vamos a juzgar en el día del juicio a aquellos que se han condenado. Es decir, vamos a hacer la evaluación de sus buenas y de sus malas obras, para que el castigo que se ejerza sobre ellos sea de acuerdo a la justicia de Dios. No van a recibir el mismo castigo el que hizo menos mal como el que hizo mucho mal, ni va a recibir atenuantes el que haya hecho algunas cosas buenas, porque también hay cosas buenas que hacen incluso los que están condenados, y otros que no tuvo ningún atenuante, que fue un perverso absoluto. Pues todo eso se va a modular, y todo eso en el juicio del gran trono blanco se determinará, por tanto, el castigo en mayor o menor medida que sufrirán por la eternidad aquellos que han sido condenados. Ahí estamos viendo, por supuesto, la gran diferencia. Ahora bien, hay dos cosas que hay que señalar aquí importantes. Una es la consecuencia posicional. Es decir, o te vas a la salvación, al reino celestial, a la presencia de Dios, o te vas a la condenación, al infierno. Y hay una diferencia posicional fundamental. Ahora, ningún ser humano puede, por su capacidad moral propia, alcanzar la capacidad de tener la posición de la salvación, es decir, de los redimidos. No puede. Solo Cristo, al morir en la cruz, pudo él pagar el precio para que podamos posicionalmente ir al cielo. Ahora, hay otra que es la consecuencia retributiva, es decir, aquella que tiene que ver con lo que hayamos hecho o dejado de hacer, con las cosas buenas y las cosas malas que hayamos hecho. En el tribunal de Cristo, que es ese tribunal que es para nosotros, será Cristo mismo quien nos juzgará. Allí se evaluará nuestras buenas obras para el galardón, pero si hay malas obras, si hay cosas de las cuales no nos arrepentimos ni reconocimos nuestro error o pecado en vida, eso saldrá a luz en el tribunal de Cristo y atenuará el galardón que Dios nos concedería si no hubiésemos hecho esas cosas, obras malas. Por lo tanto, somos salvos, sí, posicionalmente ya estamos en la gracia de Dios, en la salvación. Sin embargo, porque Dios es justo, Él tiene que premiar lo que hayamos hecho bien y castigar, atenuando el galardón, lo que hayamos hecho mal. No es que nos vamos a perder en ese tribunal de Cristo, por supuesto que no, pero sí vamos a recibir de acuerdo a lo que cada creyente hizo por el Señor, a lo que sufrió por el Señor, a lo que se sacrificó por Él, incluso a dio su vida por Él. Por lo tanto, eso no podemos obtener la tarifa plana. Allá, ese que murió en el último momento, en el último instante se convirtió, o ese que llevó toda una vida de obras
de sacrificios e incluso dio su vida por el Señor, no va a ser lo mismo, evidentemente, lo que va a recibir que recibir el primero. Evidentemente uno será salvo como por paja, tendrá heno y hojarasca, y otro presentará pues oro y piedras preciosas, como dice en primer capítulo, en 1 Corintios. Por lo tanto, eso va a haber una diferencia. Ahora, vamos a ver en 2 Corintios capítulo 5, verso 10, otro pasaje importante. Dice, porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Aquí Pablo nos lo dice de una manera categórica. Luego dice en Romanos 14, verso del 10 al 13 lo siguiente. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O tú también, por qué menosprecias a tu hermano? Y fíjense cómo responde. Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. ¿Y por qué tenemos que tener ese cuidado? Tenemos que tener ese cuidado porque vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Tener mucho cuidado. Tengamos mucho cuidado. Fíjense cómo a los filipenses les dice en el capítulo 2, verso del 12 al 16 lo siguiente. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Entonces, por lo que hemos visto, podemos vivir una vida cristiana descuidada, una vida cristiana en la cual nos despreocupemos de cómo nos comportamos, de cómo estamos siguiendo al Señor, de en qué medida estamos obedeciendo su palabra, o estamos simplemente pensando de que vamos a gozar de esa tarifa plana al morir y vamos a ir al cielo y el juicio ya no es para nosotros. Definitivamente no. También habrá un juicio y es muy importante que nuestra vida esté bajo ese cuidado de nuestra salvación con temor y temblor, como dice el pasaje, porque de lo que hagamos y muchas cosas que podemos hacer mal y no nos arrepentimos de ellas ni pedimos perdón, serán declaradas ese día en el día del tribunal de Cristo y podemos más bien ser avergonzados por todas esas cosas malas que hicimos, si es que no nos hemos arrepentido de ellas en vida. Por lo tanto, tengamos mucho cuidado y más bien destaquemos ante el Señor como personas irreprensibles que reconocieron sus culpas, reconocieron sus errores, sus pecados, lo que hicieron mal y pidieron perdón. Tengamos eso muy en cuenta. Tú también vas a ser juzgado. Después serás juez, pero antes vas a ser juzgado. Y yo también voy a ser juzgado. Por lo tanto, tengamos mucho cuidado cómo llevamos nuestra vida cristiana ante el Señor, porque de eso también dependerá cuál será nuestro grado de gloria y de galardón que recibiremos por la eternidad en el cielo. Y también en la tierra, porque también volveremos a la tierra en esa descenso de la Nueva Jerusalén.